El día de hoy nos toca desarrollar lo que sería la Edad Moderna 1, o la primera parte de la Edad Moderna, ¿no? Muy bien, los temas del material son los siguientes: el humanismo, el Renacimiento, también está la Reforma Protestante y está la Contrarreforma y la Edad Moderna, ¿no? Sí, señor. Muy bien, vamos a hacer un pequeño esquema. Un ratito voy a traer mis materiales. Muy bien. Aclaramos primero que el humanismo es un movimiento intelectual, principalmente literario y filosófico, ¿ya? De inspiración clásica, es antropocéntrico, es antiescolástico, es antidogmático, es crítico y es secular. Ahora, ¿a qué me refiero con secular? Bueno, secular es todo aquello que se hace fuera de la iglesia, o que está, bueno, aquello que se hace fuera de la iglesia, ¿no? O sea, lo hacen los burgueses, que son hombres que tienen independencia económica, que comienzan a desarrollar actividad intelectual, es decir, hacen vida intelectual fuera de la iglesia. Recordemos que en la Edad Media gran parte del pensamiento y la vida cultural lo controla la iglesia. También ustedes no deben olvidar, muchachos, que en la Edad Media hay una profunda, bueno, hay un marcado control de la iglesia sobre la vida intelectual y cultural, ¿no? Si en algo se distingue el humanismo y el Renacimiento, es que la actividad cultural e intelectual ya no lo hace pues la iglesia solamente, sino lo hacen miembros o personas que están fuera de la iglesia, ¿ya? Esto permite que surja, pues, en el caso de la literatura y la filosofía, el uso de la razón, el libre pensamiento, está surgiendo gradualmente. En el caso de la pintura, la escultura y la arquitectura, que sería el Renacimiento, ya sería la plástica, es decir, la libertad para componer, crear, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la revolución científica, recordemos que en la Edad Media la iglesia decía las grandes verdades. La iglesia decía que la Tierra estaba en el centro del universo, no había cuestionamiento de eso, había dogmas. Recordemos también que si la iglesia te decía compra indulgencias para salvarte, tú no cuestionabas y comprabas. Lo que pasa es que con el libre pensamiento surge el espíritu crítico. Y esto, por supuesto, va a hacer que surja, en este caso, un pensamiento, un arte, una cultura que no esté sujeto al rigor, pues, y a la presión de la iglesia, ¿no? O en este caso, de los clérigos. Muy bien, muchachos, entonces, bueno, vamos a empezar.
Primero aclarando que el humanismo se da del siglo XIV al siglo XV, 1300-1400, y recordemos que el humanismo es un movimiento intelectual que es literario y filosófico. Como te dije hace un momento, sus características más importantes serían las siguientes. Características sería el antropocentrismo, es el número 1. 2, tenemos que ¿se acuerdan cuál es la frase del humanismo? El hombre es la medida, ¿se acuerdan? A ver quién me dice. ¿Qué decían los humanistas? Habla. No es una frase que nace del humanismo, ya era una frase griega de los sofistas. ¿Recuerdan, jóvenes? El hombre es... Oye, el homo mensura, Protágoras. ¿Cuál es la frase que resume el antropocentrismo humanista? ¿O están ahí? Chicos, por favor, reaccionen, Nada, hablen, digan ahí. Nada, no hablan. ¿Qué han almorzado? ¿Uso de trambollo? ¿Están dormidos? ¿Qué pasa? El hombre es la medida de toda Así es. Muy bien, milagritos. Ya, esa frase resume el antropocentrismo, ¿no? Olviden ustedes que esta frase ya venía de los sofistas griegos, ¿no? No olviden ustedes que los humanistas miran bastante el pasado griego y romano, ¿no? Donde encuentran fuentes de inspiración, ¿no? O elementos de inspiración. ¿Ya? Vamos a poner aquí rapidito. Tenemos aquí, es antiescolástico. Antidogmático. ¿Ya? Es crítico y secular. Ya, lo de secular te dije, ¿no? Porque es una vida intelectual que se hace fuera de la iglesia y se toca temas que no tienen que ver nada con lo religioso. Secular, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Tiene inspiración clásica. ¿Qué sería greco-romana o greco-latina, no? Antropocentrismo, antiescolástico, antidogmático, crítico, secular, inspiración clásica. ¿Ya? ¿Qué más? Uso de la razón. En este caso, el humanismo defiende la tesis de que la razón no sirve solamente para llevarnos a la fe, como decían los escolásticos, por eso son antiescolásticos, ¿no? La razón nos puede servir para entender muchos aspectos de la realidad y abordar muchas áreas del conocimiento. Por lo tanto, si digo uso de la razón, bueno,
es el despertar del pensamiento libre. Ellos lo llaman libre examen. El libre examen es la capacidad individual para juzgar qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. ¿Qué más? Los humanistas sienten un profundo amor a la naturaleza y a la vida terrenal. ¿Ya? Muy bien. En el plano filosófico, los humanistas desarrollan una valoración del pensamiento de Platón, a diferencia de la escolástica que privilegiaban el pensamiento aristotélico. En el humanismo revaloran el trabajo intelectual y filosófico de Platón. Bueno, a esto se le va a conocer como el neoplatonismo. ¿Ya? Neoplatonismo. En el caso de Florencia se crea una escuela filosófica, en realidad un centro de aprendizaje del neoplatonismo, que se va a llamar la Academia de Florencia. La Academia de Florencia. ¿Ya? Muy bien. Se desarrolla la Academia de Florencia, hay el neoplatonismo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, uno de los más importantes neoplatónicos va a ser Pico de la Mirandola. ¿Ya? Y para acabar, el humanismo se difunde a través de las academias, las universidades y también por el uso de un invento que es la imprenta, ¿no? Entonces, el humanismo logra su difusión en Europa principalmente por las academias, las universidades y también por el uso de la imprenta. Muy bien hecho. Se difunde a través de las academias y también recordemos se da el uso de la imprenta. Ya, vamos con los representantes. Muy bien. Miren, el humanismo tiene influencia temprana de un movimiento literario que se llama el dulce estilo nuevo, también conocido como el dolce stil nuovo, ¿ya? Que entre otras cosas menciona, por ejemplo, que si se va a escribir una obra, que sea pues en una lengua nacional o regional, para tener pues mayor audiencia de la población y además, como lo va a hacer finalmente Giovanni Boccaccio, utilizar el latín vulgar, ¿no? O si no, también utilizan un elemento de composición que es la musa inspiradora,
que despierta sentimientos y emociones. También está, bueno, que busca ser elegante, ¿no? Que busca ser, pues, llamativo también, ¿no? Bueno, ahí está la influencia del dolce stil nuovo o el trecento italiano, como se le conoce, pues, en la literatura. Bueno, ahí tenemos que el humanismo se desarrolla inicialmente en Florencia. En Florencia tenemos aquí a los precursores, ¿no? Vamos a poner acá. Los precursores que son de Florencia, es decir, los precursores florentinos. Los precursores florentinos van a ser los siguientes, ¿ya? Tenemos aquí a 1, 2, 3. Tenemos a Francesco Petrarca. A Giovanni Boccaccio y Dante Alighieri. Ya, bueno, no olviden ustedes que Francesco Petrarca es llamado el padre del humanismo porque es el primero que comienza a traducir obras de los clásicos, ¿no? Y se emociona mucho y se entusiasma de no solamente traducirlos, sino divulgarlos. Es un promotor de que en Italia y especialmente en Florencia las ideas de los clásicos griegos, bueno, comiencen a discutirse o se conozcan, ¿ya? Francesco Petrarca tiene varias obras, pero su obra más destacada se llama, vamos a ver acá, El cancionero Laura. Laura de Noves es su musa inspiradora, ¿no? En el caso de Dante Alighieri, su musa inspiradora es Beatriz Portinari, y en el caso de Giovanni Boccaccio, su novia, o su musa inspiradora es María de Aquino. Voy a poner El cancionero Laura. Tenemos aquí a Dante Alighieri, la Divina Comedia. En el caso de Giovanni Boccaccio tenemos a El Decameron. Muy bien, vamos ahora con otros representantes. Aquí tenemos a uno de los teóricos del Estado moderno, muchos lo llaman también un estudioso de la política, ¿no? Que se llama Nicola Maquiavelo, ¿no? Nicola Maquiavelo también es de Florencia. Su obra, ¿se acuerdan cómo se llama? El Príncipe. Maquiavelo nos dice cómo llegar al poder y cómo permanecer en el poder, o qué consideraciones debes tener cuando llegues al poder y cómo mantenerlo, ¿no? El príncipe tiene que ser fuerte como un león, pero sobre todo astuto como un zorro. El príncipe debe hacerse temer, pero jamás odiar. Las valoraciones morales no cuentan cuando se trata de gobierno. Lo importante es que funcione. Es decir, no hay un límite entre lo bueno y lo malo, lo que importa es el buen gobierno. Es gobernar. Para Maquiavelo, las apariencias importan mucho. El príncipe debe aparentar, si en caso no es así, porque si es auténtico es otra cosa, pero en todo caso, si no es así, debe aparentar todas aquellas cualidades por las que los hombres son estimados.
Así que si tienes que, no sé, cargar al Señor de los Milagros, lo haces. Así tú seas alguien que haya apoyado la muerte de 70 personas o hayas permitido que les disparen, ¿no? No sé si entienden lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, ya queda claro, jóvenes, para Maquiavelo, las valoraciones o consideraciones morales quedan de lado cuando se trata de gobernar, ¿no? A ver, otro facto de Maquiavelo: los hombres no son buenos, en general son malos o tienden a la maldad, ¿no? Maquiavelo lo dice de una forma sencilla con una frase, ¿no? Los hombres son malos a menos que precisen ser buenos, es decir, son buenos circunstancialmente o por las circunstancias. Muy bien, vamos aquí entonces, El Príncipe, ¿no? Ya, no se olviden que Maquiavelo es un teórico del Estado moderno. Ya. Tenemos aquí otro importante personaje, sería Erasmo de Rotterdam. Tenemos también a Tomás Moro. Tomás Moro tiene una obra que se llama Utopía. Utopía es una isla donde todos se tratan bien, se dan la mano, se apoyan, colaboran, buscan que todos sean iguales, nadie más, nadie menos. Puedes hacer libremente lo que tú desees sin dañar o hacer daño a otros. Es más, lo que está permitido a veces se va a consensuar entre todos los participantes de la comunidad y la idea es que todos vivan en armonía. Este lugar ideal, que es una isla en realidad, se llama Utopía. ¿Ya? Tomás Moro. Muy bien. Tenemos a Maquiavelo, Tomás Moro. Tenemos a Antonio Nebrija, en España. Que tiene una obra que se llama La gramática de la lengua castellana. Ustedes que la rompen en lengua deben saber que para dominar el castellano necesitas un conocimiento muy profundo de latín. Hasta lo que yo sé, bueno, y me he informado o he leído, más del 60%, y me parece casi 70%, de las palabras en el español son de origen latino, o sea, vienen del latín. Hay una parte que viene del germánico en el español y una parte, creo que son 4.000 arabismos que tiene el español, ¿no? Entonces, muchachos, no olviden ustedes que en el caso de España, quien hizo una gramática del castellano, que es la base del español, sería Antonio Nebrija, a partir de un conocimiento muy profundo del latín. Y por último tenemos al llamado príncipe del humanismo. Es llamado el más grande humanista. Él se llama Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, ¿ya? No olviden ustedes es llamado, conocido como el príncipe del humanismo. Profesor, ¿y por qué? ¿Y por qué lo llaman el más grande humanista? Primero, porque él cuando comienza a traducir muchos libros, no repara en cuántos, o sea, él traduce y divulga todos los libros que puede ser. Él es el mayor traductor de libros clásicos. ¿Ya? El Erasmo es el mayor, el que más libros tradujo.
Fue un hombre comprometido con revalorar el conocimiento clásico y divulgarlo. Ahora, Erasmo era parte de la Iglesia Católica, eso es lo curioso, él pertenecía a la Orden de los Agustinos, la misma a la que pertenecía Martín Lutero. Tuvo correspondencia o se escribió con Lutero y era un crítico de la iglesia a la que él pertenecía. A él le parecía hasta extraño cómo bajo el manto de la estupidez, que él llama estulticia, o también lo llama locura, para no llamarlo estupidez o estulticia. Él dice, ¿cómo es posible que viendo que una institución como la iglesia, que es la vigilante de la moral y que actúa a veces en contra de la moral, no tenga crítica por parte de la población que son los seguidores de la iglesia? La iglesia debe corregirse y para eso es importante que los fieles adviertan los errores de la iglesia. Entonces él decía, bajo el manto de la estulticia o la, ¿cómo decía él? Bajo el manto de la elogiosa locura. Los hombres permiten eso y no hacen nada, ¿no? Él creía que la iglesia debería cambiar, pero un paso importante para que la iglesia cambie debería ser la actitud y el compromiso de la gente por el cambio, o al menos una crítica, ¿no? Que la gente tenga capacidad de crítica. Pero no había eso, pues. Bueno, Erasmo de Rotterdam, tenemos acá el príncipe del humanismo. Escribe su obra que se llama El elogio a la locura. Muy bien, vamos con las preguntitas. Mister, ¿tendrá un lapicero en la mano, por favor? Permítame, Miss. Y usted es San Marcos, creo, ¿no? ¿Usted está haciendo San Marcos? Ay. Quería saber si las clases... Ya, bueno, ya. A ver, muchachos, una preguntita. Número 1. Dice, el concepto de antropocentrismo, dice, estuvo muy marcado en el humanismo y el Renacimiento. Fue el eje de sus exponentes. Su difusión estuvo caracterizada por, dice, recordemos que el humanismo es un pensamiento principalmente de la burguesía que está marcando distancia con el pensamiento predominantemente religioso. No olviden que en la Edad Media era teocentrismo, durante la Edad Moderna sería antropocentrismo, ¿no? Entonces la clave, jóvenes, sería la A. 2. Sobre el capitalismo mercantil a fines del siglo XIV y XV encontramos algunas características que impulsaron su desarrollo en Europa. Ya, el capitalismo mercantil es la primera fase del capitalismo, que abarca hasta el siglo XVIII, cuando surge el capitalismo industrial de carácter liberal. Ya dice, ¿los talleres lideraron el crecimiento de manufacturas de ropa? Sí. Los talleres existieron antes de las fábricas. La diferencia entre un taller y una fábrica es que en el taller hay un maestro artesano que hace gran parte de la producción. Desde la extracción del vellón de la lana de oveja, o desde la fibra de la lana de oveja o el algodón, ¿no? Hasta el tejido, el teñido, el hilado y el bordado. O sea, maestro artesano es alguien que conocía gran parte del proceso productivo. Y en cambio en la industria hay trabajadores que hacen una partecita nada más, no deben conocer todo el proceso, conocen una parte. La fábrica se trabaja por hora y todo, bueno, ya saben, es distinto, ¿no? Ya, entonces, sí es verdadero, sí, la primera es verdadero. Los talleres son parte del capitalismo mercantil, abundan durante el capitalismo mercantil. Los aprendices ganaban un salario, no. Cuando se da la división
del trabajo o la organización del trabajo dentro de los talleres, el que cobraba era el maestro artesano, él es el dueño del taller, y al oficial se le pagaba, ¿no? Se le pagaba por intervenir o apoyar dentro de la producción en el taller. En cambio, el aprendiz, por estar allí y aprender el oficio, ya tenía su pago. El aprendiz era el que estaba en el taller, pero no recibía pago. Su pago era estar en el taller y aprender el oficio. Lo único que tenía que hacer el maestro artesano, ¿ya?, es darle de comer y darle un lugar donde pueda descansar. Su pago era aprender el oficio. Entonces sería falso. No ganaban salarios. Los comerciantes de la Liga Lombarda aún controlaban el Báltico. A ver, aclaramos. Existieron 2 grandes ligas comerciales. Hasta 3 podríamos decir, ¿no? La Liga Hanseática, que estaba en el norte de Europa, y eventualmente sería pues el norte de... Bueno, el mar Báltico y el mar Blanco, ¿no? Al norte de Alemania, norte de Francia, y ahí funcionaba la Liga Hanseática. La Liga Lombarda estaba en el Mediterráneo. Y había una liga terrestre que unía ciudades que se llamaba la Liga Helvética. Pero bueno, en este caso sería la Liga Lombarda, estaba en el Mediterráneo, no estaba en el Báltico. En el Báltico estaba la Liga Hanseática, por lo tanto sería falso. Los talleres se beneficiaron con la liberación de los siervos. Bueno, en parte esto es cierto porque muchos siervos que no dependían del señor podían encontrar un trabajo en el taller, ¿no? Como aprendices o de repente como oficiales con el tiempo, ¿no? Pero sería verdadero. La clave sería entonces 1 y 4. Dedo. ¿Qué más dice acá? La 3 todavía no es monarquías. 5 también la podemos hacer. Ya, hemos hecho 1, 2, 5. Dice: el humanismo es un movimiento cultural de características literarias inspirado en la antigüedad clásica. Señala el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Fue un movimiento literario en su fase italiana y filosófica en su fase europea. Bueno, literario, verdadero, filosófica en su fase europea. Sí, verdadero, ¿no? El Trecento italiano, sus representantes se caracterizan por escribir en lenguas romances verdadero. Dante Alighieri está considerado como el padre del humanismo falso. Falso. El padre del humanismo es Francesco Petrarca. Erasmo de Róterdam, en su Elogio de la locura, critica la corrupción del clero. Sí, verdadero. Tomás Moro, en su obra Utopía, concibe una sociedad igualitaria que es el sueño de la humanidad. Verdadero. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. La clave sería entonces casa, ¿no? Casa. Ya. 6. Ya, esta es la Reforma Protestante, ¿no? La 8 también la podemos hacer. 8 es sobre humanismo. 8. Ya dice la pregunta 8. Habla la estulticia. Imaginamos, o imaginaos, dice, un hombre como son a veces los reyes,
desconocedor de las leyes, enemigo o poco menos del bien público, atento a su provecho, dado a los placeres, hostil al saber, a la libertad y a la verdad, desinteresado por completo del bienestar de un Estado, y que lo mide todo a tenor de sus caprichos y liviandades, ¿no? Si se le coloca collar de oro, emblema de la coherencia de todas las virtudes, enjollada corona, que represente que debe sobrepasar a todo el mundo por el brillo de sus acciones, el cetro, el símbolo de justicia y rectitud de ánimo, y en fin, el manto de púrpura, insignia de vivo amor a su pueblo, y el monarca confronta lo que representan estas insignias y su verdadera conducta. Yo os digo que habrían de abochornarle tales atributos y viviría en el temor de que algún malicioso hiciese burla y risa de todo ese aparato teatral. ¿Ya? Entonces dice, imaginaos un hombre, dice, como son a veces los reyes, ¿no? Desconocedores de las leyes, enemigos o poco menos del bien público. Entonces acá está criticando pues a los reyes, ¿no? Ya, del texto se puede inferir que éramos de Rotterdam. Ya, fue un humanista, sí, y un crítico de la sociedad, sí. Ya, sería acá que critica la monarquía, ¿no? Pero no hay ni una clave. Lo está burlando del rey, ¿no? O sea, uno es rey y no conoce las leyes, supongamos, ¿no? Entonces, pero en este caso del texto se puede inferir que, bueno, es un crítico de la sociedad. Sería la C, ¿no? Fue un humanista y crítico social, ¿no? No queda de otra. La 8 sería entonces casa. Sí, sería casa, 8 casa. Muy bien. El siguiente tema que veo en el material sería la reforma protestante, ¿no? Sí. Vamos con la reforma. Miss, ¿puede tomar una fotito? Sí, para que pueda borrar. Jóvenes, ¿alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver. Habla. ¿Todo claro? ¿Ya está ya? A ver, hay preguntas. Me dice la señorita, me parece que es Alessandra, ¿no? Sí. Dice, profesor, los aprendices se pueden convertir en maestros, pero por supuesto. Pero la secuencia correcta en los talleres sería esta. A ver, Misita, acá hay un espacio para escribir, ¿no? Ya, a ver, la organización del trabajo en los talleres estaba así. MOA, ¿ya? Acuérdense, MOA. Maestros, oficiales,
y aprendices. ¿Ya? O ponemos así, maestro, oficial y aprendiz. ¿Ya? Así, para que se entienda mejor. ¿Ya? A ver, si yo era maestro, yo era dueño del taller. Y como dueño del taller, yo tenía un conocimiento claro de todo el proceso de producción. Puede ser de telas, paños, cestas, velas, no sé. Yo era dueño de las herramientas del taller. El aprendiz es el que se inicia, limpia el taller, limpia las herramientas, ¿no? Trae las materias primas, ¿no? Es el que ayuda, ¿no? ¿Ya? Él es el que se inicia, él es el que aprende el oficio, no recibe pago, su pago es aprender el oficio. El hecho de estar en el taller ya es suficiente pago. Con el tiempo un aprendiz, si ya tiene pericia, tiene la habilidad, ha aprendido el oficio, el maestro lo puede elevar a la condición de oficial. ¿Por qué se llama oficial? Porque puede ejercer el oficio oficial. ¿Ya? Entonces, ¿el aprendiz puede pasar a ser un oficial? Sí. Y al oficial sí le pagan. Obviamente entra otro aprendiz a ocupar su lugar y el que fue aprendiz, ya habiendo aprendido el oficio o algo del oficio, está ayudando al maestro, recibe un pago. Si el oficial tiene la pericia, la habilidad, la experticia, la experiencia y la suficiente capacidad para ejercer el oficio de manera independiente, él debería hacer una obra maestra que confirme esta habilidad. Y obviamente, ante el gremio es la Asociación de Artesanos del mismo oficio, ante el gremio, él solicita que quiere tener su taller. Pero para que él pueda tener un taller y el gremio lo apruebe, él debe hacer una obra maestra. Una obra que confirme que puede ejercer el oficio y demás, va más allá todavía. Y puede tener su taller con el tiempo. El oficial se puede independizar del maestro y puede tener su propio taller. Además, ya si el oficial se va, el aprendiz puede elevarse a oficial y viene otro aprendiz. ¿Ya? ¿Quedó claro, señorita Alessandra? Ya. Entonces, que quede claro que el aprendiz puede ser oficial y después tener su taller. Para eso tiene que ser una obra maestra, ¿no? Una obra maestra. Obra maestra. Cuando tiene un taller oficial, deja de llamarse oficial y es un maestro, porque tiene su taller. Pues. Muy bien. Vamos con la siguiente ahora. La reforma protestante, ¿no? La reforma protestante. Vamos por acá. Borramos esto. ¿Quién dictó antes acá, Miss? ¿HU? No, el profesor. Aritmética, el maestro Vázquez. Jimmy Vázquez. Y Miguelito. Ah, no, Miguelito que hizo del costado, creo, ¿no? Miguelito Quijaite. Ah, ese sí, te enseñé mañana. Ah, caray. A la última hora. Que acá dictó antes un profesor de HU. Sí, hoy empezó HU, mañana empezó HU. ¿Quién dictaba antes? HU, Sí. el maestro Madueños. Ah, el maestro Madueño. Sí, sí lo conocí. Ya.
Ya, entonces el siguiente tema es el Renacimiento, ¿no? No, perdón, la Reforma Protestante. ¿Ya? Muy bien, la Reforma Protestante, ustedes deben saber, se da en el siglo XVI, ¿ya? Y es un movimiento que rompe la unidad católica de Europa. La característica más importante de esta reforma, a ver, en Europa habían dos grandes versiones del cristianismo, ¿no? El cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo, que era fuerte en Europa Oriental. Gran parte de Europa sigue siendo católica. Lo que pasa es que aquí, en la zona católica, surge la división que inicia Martín Lutero, que da origen primero a tres nuevas iglesias: la iglesia luterana, la iglesia calvinista y la iglesia anglicana. Pero con el paso del tiempo, a raíz de esta división, surgen otras comunidades cristianas más. En la actualidad son más de 20.000 comunidades cristianas. ¿Ya? Existen más de 20.000 comunidades, pero Lutero empezó, de ahí surgieron pues otras más nuevas. Ahora, ¿cuál es la característica de esta reforma protestante? Que rompe con la idea de que debe existir un solo líder espiritual de todos los cristianos. El Papa, se entendía, lo decían los católicos, es el único líder espiritual de los cristianos. Se acabó con Lutero acabó todo eso, ¿no? Lutero planteó de que el Papa no es el líder espiritual de todos los cristianos. Surgen nuevas iglesias cristianas y hasta ahora son más de 20.000. La diferencia es que muchas de estas comunidades cristianas tienen sus propios líderes espirituales y no es el Papa, pues. Entonces rompe con la idea de la unidad cristiana católica, se rompe la unidad católica de Europa, se rompe con la idea del sacerdocio universal, es decir, que debe existir una sola autoridad religiosa para todos los cristianos. Muy bien, podemos ver entonces. ¿Se fue el...? A ver. La unidad católica de Europa Occidental, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Causas. A ver, esto que voy a decir probablemente ya muchos de ustedes lo conocen. La Iglesia Católica vendía indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Habla. Excelente, era un documento por el cual se te perdonaban tus pecados. ¿Ya? Era un documento por el cual se te perdonaban tus pecados, ¿no? Obviamente los que tenían plata podían comprarla, los que no tenían dinero estaban condenados a ir al infierno. Pues, obviamente, a ojos de muchos, era una injusticia, ¿no? Porque los ricos libremente podían pecar y los que no tenían dinero no podían hacerlo. Vamos a ver acá. La primera causa va a ser la corrupción del clero. En este caso, la venta de indulgencias. La venta de indulgencias se volvió un escándalo cuando un papa llamado León X, que era Medici, fue un mecenas, tenía plata, familia de banqueros, quiere construir la Basílica de San Pedro, ¿no? Bueno, en realidad quiere acabar la construcción de la Basílica de San Pedro, faltaba dinero, faltaba plata. Y como faltaba plata para construir la Basílica de San Pedro, se le ocurrió una idea genial, ¿no? En vez de
imprimir indulgencias y repartirlas y esperar que la gente pague, eso podía tardar pues hasta, no sé, meses y años. Se le ocurrió una idea más genial, ¿no? Entre comillas, digo, ¿no? Mandó imprimir 40.000 indulgencias y se las entregó a un banquero que se llama Jacob Fugger o Jacobo Fugger, ¿ya? Para que él se encargue pues de venderlo ya, o sea, tenía que, obviamente, si yo compro indulgencias a un precio, yo quiero ser banquero y quiero ganar más, entonces lo vendo más caro. Entonces, la cuestión es que el Papa le entrega las 40.000 indulgencias a Jacob Fugger, a cambio él tendría que venderlas y ganaría mucho dinero. El Papa obtenía lo que necesitaba, que era el dinero para construir la Basílica de San Pedro. Le encargó a los dominicos el deber de justificar por qué comerciantes ahora vendían indulgencias, ¿no? Porque obviamente iba a haber una especie de confusión en la población, porque como producto, bueno, un documento que es el perdón de Dios, que lo concedía la iglesia, ahora lo concede un comerciante. Eso obviamente sería pues una confusión o una afrenta a los cristianos. Y para tratar de justificar esto, bueno, los dominicos tenían que ir a todos lados y decir que estaba bien. Se le encargó a un obispo llamado Johann Tetzel y a los dominicos en general a defender la venta de indulgencias. ¿Ya, muchachos? La gran estafa. Bueno, no olviden ustedes que León X era de la familia de los Medici. Si les contara, es un escándalo. León X fue elegido papa y hubo un escándalo en su elección, joder. Si les contara. Miren, cuando él se convirtió en papa, primero tenía que ver, ¿saben cómo se llama la elección? O sea, la asamblea donde eligen al papa, no se llama cónclave. En el cónclave parecía que no iba a ganar León X, parecía que no iba a ganar. Pero no sé, comenzaron a hablar entre ellos así antes de la votación y finalmente acabó ganando. Algunos que pensaron que era imposible que gane dijeron, ¿qué pasó? Y bueno, ese mismo día, pero más tarde, varios cardenales estaban haciendo cola ante un banquero que estaba recibiendo, que estaba entregando a los obispos, o a los cardenales, perdón, su bono por haber votado por León X. En otras palabras, León X compró el cargo de papa. Una vergüenza, joder. La elección de... Terrible, joder. Terrible dibujitos. Sí, terrible lo que pasó, ¿no? La elección del Papa León X fue todo un escándalo. En fin, les aclaro, jóvenes, no lo tomen a mal. Sé que de repente hay muchos católicos que están ahí escuchando y dirán, profesor, pero no es posible. Y eso que te he contado es una perla, es lo más suave que hay. Ese es el... No sé, pero lo más suavecito, lo más fresa, lo más like, porque hay otras cosas peores. Pero mejor no sean felices, sigan en la Matrix. Si tiene precio. A ver, un escándalo, uno de los escándalos más terribles, ¿ya? ¿Ustedes me creerían si yo les digo que existían más de 40 iglesias que decían tener un clavo de la cruz, donde Cristo fue crucificado? O sea, había iglesias que decían tener un clavo de la cruz. Había iglesias que decían tener una madera de la cruz. Y eran bastante jóvenes, ¿eh? Es más, si juntaran todas las maderas que existían, porque las iglesias decían que tenían una madera de la cruz, si juntaran todas las maderas, pero no sale una cruz, sale, no sé, un arca de Noé o un puente de los suspiros, no sé qué decir. Pero era enorme, joder. Terrible, ¿eh? Es más, no, mejor no. Investiga. Una de esas maderitas está en el Perú. Lo mandó el Papa Pablo III aquí al Perú. Y está en la capilla de la Veracruz, al costado de Santo Domingo. Ahí está la madera de la cruz. Ahora la gran pregunta es, ¿serán de la cruz? Yo te reto, ve a investigar. Ve a la iglesia donde está Chabuca Grande, conoce Chabuca Grande, al costadito de una iglesia que se llama Santo Domingo. Ahí al costadito está la capilla de la Veracruz. Ahí hay una madera de la cruz. Lo que pasa es que ahorita no dicen nada, tan calladitos, pero ahí está, porque lo mandó. Yo por historia lo sé, lo mandó el Papa Pablo III para evitar que los encomenderos se mataran.
Perú es clave. Así es. Perú es clave. Sí, señor. Bueno, lo dejamos ahí. Hubo un papa, una última ya. Un papa que ya había muerto tiempo, me parece que tenía 6 meses ya de muerto. Lo que pasa es que él antes de morir había nombrado muchos cardenales. Y el papa siguiente quería que esos cardenales sean expulsados, ¿no? Y la única forma de que pase esto es que el papa que los había nombrado les retire el cargo. Así que al papa, el papa que entra, que se llama Esteban, se le ocurrió desterrar al papa Formoso, que estaba ya muerto, lo puso en un trono y lo juzgó como si estuviera vivo. A esto se le conoce como el juicio cadavérico. O sea, ¿te das cuenta lo terrible que estoy diciendo? A un papa que estaba muerto, lo sacaron de la tumba, lo vistieron como si estuviera vivo y lo juzgaron. Se le llama el juicio cadavérico. El papa en cuestión se llama el papa Formoso. Y obviamente lograron juzgarlo y como si estuviera vivo. Terrible, joder. Ahí lo dejamos mejor, no sean felices, joder. Bueno, solamente les aclaro que la corrupción era terrible, joder. Había una terrible corrupción, ¿ya? Está la venta de indulgencias, la venta de simonías, que eran cargos religiosos, el nepotismo, había el nicolaísmo, había muchos miembros de la iglesia que tenían hijos con varias mujeres. Terrible, joder, terrible. Esto nomás es una raya del tigre, ¿ya? Que ya parecía, no sé, parecía puma negro ya de tantas rayas. Bueno, vamos a sacar rapidito, ¿ya? Tenemos la influencia del humanismo, ¿ya, muchachos? Ponemos aquí. ¿Qué más? Miren, la iglesia tenía muchos bienes, propiedades, inmuebles, abadías, catedrales, monasterios. Tenía una inmensa riqueza. La gente pagaba su diezmo, su primicia, o las primicias que eran impuestos a la iglesia. La iglesia tenía mucho dinero. Pero había una cuestión. En Europa hay reyes y hay un solo papa. Puede haber muchos reyes, pero hay un solo papa. ¿Ya? Lo que pasa es que a algunos reyes ya no les gustaba que alguien que esté afuera de su reino les diga qué hacer. El papa le podía decir a los reyes qué podían hacer y no podían hacer. Te pongo un caso, ¿ya? Ustedes recordarán de Enrique VIII. El rey Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiere divorciarse y le pide al papa el divorcio. Le dice: Papa, ¿sabes qué? Quiero divorciarme. Acepta mi divorcio, por favor. El papa le dice: hijo mío, lo que Dios ha unido no lo separa. Pero papa, yo necesito un hijo varón para salvar mi reino. Tengo una hija que se casa con el príncipe de España. España pasaría contra la Inglaterra. Yo no quiero eso. Yo quiero tener un hijo varón para salvar mi reino. Papa le dice: hijo mío, si Dios no te da un hijo varón, Dios sabe lo que hace. Ahora, te aclaro, Clemente VII, que es el papa en cuestión, estaba, con Carlos V de España, tenían pues un acuerdo, ¿no? Y querían, por supuesto, que España acabe gobernando en Inglaterra, ¿no? Un príncipe español acabara gobernando en Inglaterra, ¿no? Como ya había pasado más o menos con Alemania, ¿no? Entonces, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, dice: ¿qué hago? Entonces, ¿sabes lo que es? Papa, ¿vas a divorciarlo? No te voy a divorciar, hijo mío. Entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Regresa a Inglaterra, se reúne con algunos obispos católicos y le dice: ¿sabes qué? Tengo una idea, quiero formar una iglesia, ¿me apoyan o no? Entre ellos estaba Tomás Cranmer. Le dice: ya te apoyo. Se crea una nueva iglesia y en esa iglesia Enrique VIII logra divorciarse. O sea, creó una iglesia nueva para divorciarse. Es más, en esa iglesia le dijo: papá, ¿sabes qué? Acá tú no mandas, acá mando yo el acta de supremacía. Se convierte al rey en jefe de la nueva iglesia anglicana. Entonces queda claro que hay muchos reyes que ya no están de acuerdo con que alguien de afuera, en este caso el papa, les diga qué pueden hacer, qué no pueden hacer.
hay una rivalidad entre el poder de los reyes y los nobles y la iglesia, ¿no? El poder temporal, que es de los reyes, de los nobles, voy a poner acá, versus el poder pontificio. Cuando digo pontificio me refiero al poder del Papa, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Qué más podemos decir? Hay un clero, un sector de la iglesia que no quiere cambios, y otros que sí quieren cambios. El alto clero y el bajo clero ya tenían rivalidades también, ¿no? ¿Ya? El apoyo de la burguesía, escúcheme bien, la iglesia criticaba la usura, la iglesia criticaba la acumulación, el interés de la burguesía. Decían, a ver, la usura es un pecado capital, no está bien tener mucho dinero. Los burgueses decían, oye, pero ustedes tienen bastante dinero. En el caso de la iglesia es distinto, hijo mío. ¿Ya? Ustedes no pueden tener mucho dinero. La usura es un pecado. La usura es el gran pecado. Los burgueses dicen, ¿o qué? Nosotros también queremos tener esta plata. ¿Qué cosa? Entonces, la burguesía va a impulsar y promover una nueva moral, una nueva ética, donde la acumulación, el interés, ¿no? Bueno, no esté mal visto. Sí, señor. Entonces, voy a poner acá también, hay un impulso de la burguesía. Una nueva ética, una nueva moral. Ya te dije, que se base en la usura, el préstamo, los intereses, ¿no? Criticaba la iglesia. Le dicen, no, ustedes no pueden tener mucha plata. Es usura. Bueno, ¿qué más? Rivalidad entre el poder temporal, el poder pontificio, impulso de la burguesía. Ya. Antes de que estalle la reforma protestante, hay un pleito en la iglesia. Hubo dos papas a la vez. Esto afectó terriblemente la imagen de la iglesia. Hubo un papa en Roma y un papa en Aviñón. El papa de Aviñón acusaba al papa de Roma de ser el papa de la corrupción. Y el papa de Roma decía que el papa de Aviñón es el antipapa. Así como hay anticristo, hay un antipapa también. Sí, señor. Y comenzaron a atacarse mutuamente. Los católicos que estaban al medio decían, oye, ¿quién es el verdadero? El 100% real, no fake. ¿A quién le hacemos caso? Eso es lo que pasa, muchachos. A esto se le conoce como el cisma de Occidente. Cisma de Occidente, que se dio del año 1377 al año 1417, fueron 40 años. Fue un capítulo muy triste de la iglesia, donde hubo hasta hubo hasta tres papas, porque salió un tercer papa, me acuerdo. Pero en gran parte de este momento hubo dos papas, ¿ya? El papa de Roma, versus el papa de Aviñón. De Francia también le decían. Al final los cardenales de ambos papas decidieron reunirse en se le llama el Concilio de Constanza, y ahí volvieron a elegir un solo papa que va a ser Martín V, pero ya el daño estaba hecho, jóvenes. ¿Qué más? Antes de Martín Lutero hubo hombres que quisieron cambiar la iglesia, pero que fracasaron, ¿ya? Lamentablemente, a ellos se les conoce como los precursores.
los precursores de la Reforma. Aquí tenemos a 4 personajes. 1, 2, 3, 4. Tenemos a John Wycliffe. John Wycliffe no va a ser, John Wycliffe, ¿ya? Tenemos a Jan Hus. Tenemos a Girolamo Savonarola. Tenemos a Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? John Wycliffe era teólogo de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Lo único que hizo él, Wycliffe, primero fue criticar la venta de la indulgencia. Él consideraba que la indulgencia no tenía sentido y que en realidad era un mecanismo por el cual la iglesia recaudaba dinero y lamentablemente mucha gente no podía lograr su salvación. Él estaba en contra de la venta de indulgencias, ¿no? Decía que muchas veces los pobres hacían lo imposible o reunían dinero para comprar indulgencias y a veces no comían y eso no estaba bien. Ese era un acto de injusticia. Entonces critica la venta de indulgencias. También comenzó a traducir la Biblia al inglés. La Biblia la comenzó a traducir en inglés. La Iglesia Católica, que quería el monopolio de la interpretación de la Biblia, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo y sencillamente comenzó a perseguirlo. Él tuvo que esconderse, vivió clandestinamente. Encontraron su tumba y cuando encontraron su tumba, jóvenes, la Iglesia Católica hizo algo terrible. Profanó su tumba, sacó su cadáver, bueno, en fin, lo cortó en trozos y lo quemó. Ni le perdonaron cuando estaba muerto. Lo siento. Bueno, la gente en esa época, bueno, probablemente no se enteró lo que hicieron con el cadáver de Wycliffe, ¿no? Ahora, Jan Hus también criticaba la venta de la indulgencia. Él le proponía también que un paso fundamental para que la iglesia se corrija era desprenderse de la riqueza. La riqueza traía a los corruptos, a los enemigos de la iglesia y la honestidad. La riqueza había corrompido a la iglesia. Bueno, igual, lo capturaron y lo quemaron vivo. Girolamo Savonarola acusaba a los humanistas de anteponer al hombre sobre Dios. También acusó a que muchas personas comenzaban a acercarse más a lo material que a lo espiritual y otras cosas más, ¿no? Sobre la riqueza y opulencia que estaba surgiendo en el norte de Italia. Él hablaba de una austeridad, de una vida humilde. Decía también que estábamos en el fin de los tiempos, que ya estamos a puertas del Apocalipsis. Y cuando le preguntan, hoy, ¿cómo sabes? Porque ya está la bestia, el 666, el anticristo en la tierra. Y cuando le preguntaban a Savonarola quién era el anticristo, él decía, es el Papa Alejandro VI. Ya con esos jóvenes se ganó, pues, no sé, pues, se ganó un espacio en el otro mundo, porque el Papa lo quería acabar. ¿Cómo va a acusar al Papa de ser anticristo, joven? De ser la bestia, ¿no? Estaba quemado, pues. Él ya lo quemaron. Y hablamos a Savonarola, pues, sí, tenía un problema, parece que él tenía un problema raro. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Savonarola va a ser quemado vivo también. Erasmo de Rotterdam tuvo que retractarse para sobrevivir. Muy bien, vamos rapidito con lo siguiente, ¿no? Mataron al muerto. Un antipapa, o sea, lo que pasa es que el Papa de Roma bautizó al Papa de Aviñón como antipapa, ¿no? Es como la... Si ustedes miran la lista de papas, googleen si quieren ahorita, porque ustedes están, me imagino, en una computadora sentado, van a ver que en el año 1337, en 1417, hay un grupo de papas que reciben el nombre de antipapa. Le llaman antipapa porque te dije, ¿no? Primero, no estaban en Roma. Segundo, los de Roma decían que eran los verdaderos papas, ¿no? Y que eran unos farsantes, en otras palabras.
mataron al muerto. Lo mataron 2 veces. Sí, terrible, muchachos. Sí. No, y lo más terrible es cómo lo mataron a Haas. A Haas le dijeron, ven para que explique. O sea, cuando Haas comenzó a hablar así, comenzó a criticar a la iglesia, le dijo, mira Jan Haas, ven acá a Constanza para que nos expliques bonito tus argumentos, ¿no? Te vamos a escuchar. Jan Haas se prepara, lee, jóvenes, busca documentos, todo, ¿no? Para ir y hacer su defensa, ¿no? Y él llega, jóvenes, amigos, ya llegué, ¿a dónde me defiendo ya? Agarren lo que no se escape. Sí, pues muchachos. Bueno. Vamos rapidito. Sí, lo dejaron hablar un rato, pero igual lo quemaron, pues jóvenes. Vamos rapidito entonces con lo siguiente, ¿no? La gran pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué Lutero sí ganó y ellos no? Ya. Escúchame, ya, porque esto es intensivo, pero no me salón intensivo es, ¿no? Sí. Claro, la es intensiva, ya estoy explicando como si fuera anual. A ver, vamos con todo, ponemos el turbo. Sí, señor. A ver, miren, ¿ah? Excelente. Muy bien, señorita Nicole, claro. A mí, Nicole. Ya, les aclaro. Claro, Lutero, cuando va a ser juzgado en la dieta de Worms, se da cuenta que muchos nobles lo apoyan. Ahora la pregunta es, ¿por qué los nobles lo apoyan? Martín Lutero proponía que los bienes y propiedades de la iglesia pasara a manos de los alemanes si es que la iglesia católica se iba de Alemania. Obviamente muchos príncipes alemanes vieron con interés esta propuesta que consistía en quitarle los bienes a la iglesia para dárselo a los alemanes. Lo expulsabas a la iglesia, pero las propiedades, bienes, inmuebles, iglesias, abadías, catedrales pasarían a manos de los alemanes. Obviamente, muchos príncipes alemanes dijeron, ahí es, que no se nos escape. Lutero es la voz, ¿no? Lutero aquí, Lutero Bobby, así es. Muy bien, muchachos, entonces vamos a volver acá rapidito. 2, ¿ya? La reforma en Alemania. Ya. Muy bien. Shirley, no. Stephanie, profesor, tenía respaldo. Excelente. Federico de Sajonia era uno de los tantos. ¿Eh? Excelente. Federico de Sajonia. Muy bien, señorita Lima. Perfecto. Claro. Ya vamos a poner acá rapidito. Todo empieza cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis, ¿no? Ya, de las 95 tesis, es contra la venta de indulgencias. Contra la venta de indulgencias. Ya, es el punto más importante de todo el texto. Lutero, creo que de las 95 tesis, más de 40 hablan de las indulgencias, joven. Rechaza las indulgencias. Es más, hay una que me acuerdo de haber leído, que decía, si al Papa tanto le gusta la plata para construir la Basílica de San Pedro, que construya con la suya. ¿Ve? Si él tiene plata, él es Medici. Sí, hay una, me acuerdo, una tesis, Lutero suelta los factos, jóvenes, ¿eh? Los reales factos. ¿Eh? De frente, mira, si el Papa quiere construir la Basílica de San Pedro y le interesa bastante, que la haga con la suya, ¿ve? ¿Por qué la hace con el pueblo, con el dinero del pueblo? Así no es. Sí, muchachos. Así es, muchachos. Así es, frío de frío, ¿no? Recontra Frozen, ¿no, jóvenes? Sí, muy Frozen Lutero, ¿eh? Así es. Muy Donofrio, muy Donofrio. Vamos aquí rapidito. Ponemos entonces 95 tesis Lutero, ¿ya? Contra la venta de indulgencias. Aquí propone, entre otras cosas, salvación por la fe, no por las obras,
la libre interpretación de la Biblia. Y por último, que existen solamente dos sacramentos. Y estos dos sacramentos serían el bautizo y la Eucaristía. ¿Ya? Lutero, jóvenes, obviamente después de haber escrito eso, el Papa le tiene más hambre también. Lutero tiene que ser juzgado. Le manda primero una carta al Papa, el Papa le manda una carta a Lutero. Lutero, esto es lo que el Papa te quiere decir. Lutero se raya, jóvenes, agarra la carta del Papa y la quema públicamente, diciendo ante sus feligreses que el Papa no tiene autoridad sobre él, solamente Dios. Dios tiene autoridad sobre mí y no el Papa. Y quema la bula o la carta del Papa. Como Lutero está alborotando a los alemanes, se hace un juicio contra él. Lutero asiste y prácticamente el juicio estaba por perderlo. Pero Carlos V le pide a Lutero que se defienda. Tiene derecho a defenderse y Lutero lo hace muy bien. Lutero, no olviden ustedes, antes de ser teólogo o miembro de la Iglesia, había sido jurista, había estudiado leyes, por si acaso. Lutero había estudiado Derecho. Claro, lo querían quemar, pero Federico de Sajonia, jóvenes, sabía lo que iba a pasar y dijo, no, Lutero tiene que salvarse de los nuestros. Y lo salvan a Lutero. Claro, lo llevan a Erfurt. Bueno, entonces muchachos, vamos a poner aquí dos sacramentos. Muy bien, se hace la dieta de Worms. Se hace la dieta de Spira. Y finalmente se establece la paz de Habsburgo. La dieta de Worms se hizo en el año 1521, la dieta de Spira 1529 y la dieta de Habsburgo, la paz de Habsburgo sería 1555. ¿Ya? En la dieta de Worms, Lutero no se retracta. Esta asamblea o dieta fue convocada por el emperador Carlos V. No olviden ustedes que Alemania en esa época no se llamaba así, se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico. El Zirk, ¿no? Y el emperador del Zirk en ese momento era Carlos V. Lutero no se retracta. Y además Lutero es apoyado por Federico de Sajonia. En la dieta de Spira, Carlos V convoca a Lutero para que asista, quiere tener una conversación con él, y también con los seguidores de Lutero, ¿no? Pero no asiste Lutero, van sus seguidores. Y en esta reunión trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Carlos V proponía que los luteranos sean censados o se cuente cuántos son en Alemania. Eso implica que entreguen sus datos, ¿no? Su nombre, su dirección. Y además que estarían prohibidos de predicar. Y una forma de saber que no está predicando es saber cuántos luteranos hay. Carlos V quería controlar la cantidad de luteranos que había en Alemania, ¿no? Era absurdo, pero bueno.
se barajó esa posibilidad. Además, los luteranos también no son tontos. Si aceptan el censo, obviamente vas a dar tu nombre, tu dirección, es como decir, ¿sabes qué? Mándame la moto, no sé. Sí se entiende, ¿no? O podríamos decir, mándame la carreta, pues, o mándame el caballo, no sé. Obviamente muchos no aceptan, ni siquiera, ni lo piensan, no están de acuerdo con esa posibilidad. Y se les prohíbe predicar, tampoco están de acuerdo con eso. Pues, no están de acuerdo, ya jóvenes. Así es. Muy bien, muchachos. La idea es que los luteranos no aceptan la posibilidad del censo y no aceptan que se les prohíba predicar. Por eso es que, bueno, como no hay algún acuerdo, a los luteranos comienzan a llamarles protestantes después de la dieta de Spira. ¿Ya? Ya, te dije hace un momento, son llamados luteranos. Y por último, la paz de Habsburgo. Carlos V acepta a los luteranos siempre y cuando el príncipe del principado, a ver, para que me entiendan, este es el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí se ve, no, Miss? Sí. Ya. Supongamos, este es el Sacro Imperio Romano Germánico. Escúchame. El Sacro Imperio está dividido en principados. ¿Ya? Si en un principado, supongamos, el príncipe o el noble de la zona acepta el luteranismo como religión porque Carlos V le da la opción de elegir, allí todos pueden ser luteranos. Pero si el príncipe de este principado es católico, ahí no pueden ser luteranos los habitantes. Entonces Carlos V le da a elegir a los príncipes la posibilidad de ser luteranos o católicos sin que les pase nada a los luteranos. Ya, ahora, una preguntita. ¿Esta tolerancia que da Carlos V es total o parcial? ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Si el príncipe es luterano, ahí todos pueden ser luteranos. Si el príncipe es católico, no pueden ser luteranos. ¿Tolerancia total o parcial? Claro. Tolerancia parcial. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Te acuerdas que muchos nobles apoyaron a Lutero? La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué querían? Habla. Querían los bienes y propiedades e inmuebles de la iglesia. Se hace una secularización. Es decir, dejan de ser parte de la iglesia ya. Se produce la secularización de los bienes de la iglesia. Y como te dije hace un momento, se hace la secularización de los bienes de la iglesia. De la iglesia católica. Ya te dije, esta es la razón por la cual los nobles apoyaron a Lutero. Muy bien. En el caso de Suiza y en el caso de Inglaterra. Miss o borro. Sí, ¿qué dicen los jóvenes? Ya está.
Ya muchachos, vamos a hablar ahora de la reforma en Suiza y Francia, ¿no? La primera es en Alemania. El impulsor de la reforma en Suiza y Francia fue un seguidor de Lutero, que se llama Jean Calvin. ¿Ya? La reforma en Suiza y Francia la dirige Jean Calvino, número 1. Número 2. ¿Qué más deben saber de la reforma en Suiza y Francia? Jean Calvino fue elegido por los burgueses de Suiza como jefe gobernante de Ginebra. Se estableció una teocracia. Calvino decía que para gobernar solamente hay que seguir las indicaciones que están en la Biblia y seguir una moral más estricta y rígida. Llegó inclusive a cuestionar a Lutero, ¿no? Jean Calvin. Y organizó a su iglesia o comunidad en consistorios que no solamente eran asambleas religiosas, también eran tribunales y se podía castigar a aquellos que iban en contra de las enseñanzas bíblicas y del pensamiento de Jean Calvin. Lo voy a poner aquí. Se organizan los consistorios. Que son asambleas tribunales. Jean Calvino publicó una obra que se llama La institución de la religión cristiana. Aquí Jean Calvino nos dice de que a Dios le gusta que trabajes, ahorres, que tengas una vida austera, que no presumas. Y si Dios te hace ganar, es para ayudar a tu comunidad, a tus hermanos de fe. ¿Qué más? Antes de que tú llegues al mundo, Dios ya determinó si vas a salvarte o vas a estar en el infierno. Esto se llama la tesis del providencialismo. Ojo, trabajo, ahorro, acumulación o éxito económico tiene que ver con valores del capitalismo. Por eso es que hay un autor, un sociólogo que se llama Max Weber, que tiene una obra que se llama La ética protestante y el desarrollo del capitalismo, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Jean Calvino en esta obra nos habla de que a Dios le gusta el trabajo, le gusta que trabajes, que ahorres, que tengas disciplina en tu vida, trabajo y ahorro, y por supuesto también defiende la tesis de la predestinación. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Bueno, finalmente en el caso de los calvinistas en Francia van a ser llamados hugonotes. En el caso de Inglaterra, a los calvinistas los van a llamar puritanos. En Escocia les van a llamar presbiterianos. Muy bien, 3. La 3 ya te lo expliqué, la reforma en Inglaterra. Lo hace un rey que se llama el rey Enrique VIII. Todo parte de un intento de divorcio que el Papa no quiere reconocer. El Papa Clemente VII es rechazado por Enrique VIII. Él regresa a Inglaterra y crea su iglesia, la Iglesia Anglicana. Para ser jefe de la iglesia se crea un documento que se llama el Acta de Supremacía. ¿Ya?
¿Ya? Por divorcio, ¿ya? Con Catalina de Aragón, su esposa, ¿no? ¿Ya? El Papa Clemente VI le rechaza el divorcio y él funda la Iglesia Anglicana, ¿no? A través del acta de supremacía, ¿no? Del año 1534, y con esto el rey es jefe de la nueva Iglesia Anglicana. ¿Ya? Muy bien. Acabamos, muchachos. Vamos con las preguntas del material. Dice la pregunta número... Ya, la 13 es sobre monarquías modernas, ¿ya? A ver, dice acá. Bueno, los reyes del siglo XV al siglo XVIII buscan fortalecer su poder. A esto se le llama centralismo. La clave de la 3 sería entonces, muchachos... B. Cuando el rey finalmente tiene los tres poderes del Estado, ya sería pues el absolutismo, se le llama centralismo al poder cuando ya está concentrado los tres poderes del rey, ¿no? Los tres poderes del Estado en el rey, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ya, la 4 también es de monarquías modernas. Dice, monarquía autoritaria sería con cortes reales. O sea, el rey se rodea de nobles que van a ser leales. Se comienza a construir una gran burocracia para que su gobierno llegue a todas partes para imponerse ante los señores feudales, funcionarios, burócratas especializados, y una diplomacia para prevalecer acuerdos internacionales. Uno sería B. Las monarquías autoritarias son las que están construyendo el poder político de los reyes, ¿no? La absolutista es cuando ya tienen todo el poder. Monarquía española, Felipe II, ¿no? 2 D. 3. Monarquía absolutista, regalismo es la idea de que el rey está por encima de la iglesia. Centralismo es cuando el rey tiene los tres poderes del Estado. Y providencialismo es la idea de que el rey gobierna por voluntad de Dios. Entonces sería 3C. Y la 4, monarquía francesa, sería Colbert, 4A. La clave sería entonces 1B, 2 dedo. La clave sería dedo entonces, ¿no? 1B, 2 dedo, 3 casa, 4 avión. 5 ya lo hicimos. 6 en la dieta de Worms. Lutero recibe el apoyo de los príncipes, de los nobles, por lo tanto la clave sería dedo. 6 dedos. 6 dedos. 7. La Reforma Protestante fue un movimiento crítico que contribuyó a grandes cambios sociales en Europa occidental. Ya, la Reforma Protestante usó o tuvo el respaldo de la monarquía alemana. Falso. Del emperador no lo tuvo, ¿no? Lutero criticó la corrupción de la iglesia, sí. El calvinismo contribuyó al desarrollo del capitalismo suizo, sí, verdadero. El movimiento protestante alcanzó gran acogida en España, falso. En España hubo represión contra los luteranos y los protestantes. Sería falso, verdadero, verdadero, falso. 9. ¿Cuál fue la consecuencia, dice, o cambios con la Reforma Protestante? La primera premisa es correcta, se rompe la unidad católica de Europa Occidental. El surgimiento de religiones protestantes es verdadero. El establecimiento de un hemisferio español y otro portugués para la... Sería 1 y 2, ¿no?
Beso. España y Portugal fueron o siguieron siendo bien católicas. El Concilio de Trento. Ya, la Iglesia Católica, frente al avance de la Reforma, tuvo una reunión para corregir los problemas que había tenido y que llevaron a la Reforma Protestante. Entonces, esta reunión que tienen los líderes católicos se va a llamar la Contrarreforma, ¿no? En el Concilio de Trento se aprueba que se mantienen vigentes los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos. Lutero criticaba y decía que solamente 2 sacramentos son válidos, no 7. La clave sería entonces avión. 11. La reforma fue un movimiento religioso. La pregunta es, las 95 tesis contra la venta de indulgencias. En este documento Lutero critica principalmente la venta de indulgencias. Avión, jóvenes. Las 95 tesis, ya te dije, la mayoría de las tesis habla sobre las indulgencias. Avión sería el más importante, ¿ya? No, la sería. Negó la eficacia de la indulgencia. 12. Regalismo es cuando el rey se impone a la iglesia. 1E. Centralismo es cuando el rey concentra los 3 poderes del Estado. 2P. Cortes reales, aristocracia feudal convertida en cortesana. 3C. Burocracia sería entonces 4D. Y diplomacia, defensa de los intereses de un Estado frente a otros. 5A. 5A, 1E. 1E, 2B, 3C, 4D y 5A. La clave sería entonces dedo, jóvenes. Muy bien, ahí nos quedamos. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias, muy amables, y que tengan un maravilloso fin de semana.